Les doy, muchachos, a los presentes en esta sala y a quienes nos están viendo a través de YouTube y a través del streaming, una cordial bienvenida a un nuevo en vivo de The Libro Show desde espacioforestal.cl en Merced 76 para hoy hablar de Chile, para hoy hablar de crónicas, para hablar de historias y para hablar de historias con alguien que sí ha sabido ver el Chile profundo, ver el Chile más allá del éxito económico, de los datos macroeconómicos, que lo que diga el ministro de Hacienda de turno. Estamos con y voy a tirar los laureles de nuestro invitado ahora, estamos con el periodista de la Universidad de Chile, licenciado de Comunicación Social, además de finalista y seleccionado en varias ocasiones con el Premio Periodismo de Excelencia de la Universidad Alberto Hurtado, autor de Colo Colo ya no es de Chile, los libros Soy Periférico y Tanto Duele Chile. Conduce el programa Todo por la Tarde en Radio Nuevo Mundo y No es Nada Feria de Sube la Radio, además de columnista en diversos medios de comunicación y además de ser la cabeza del medio de comunicación No es Nada Feria. Señores, les doy y les pido por favor un aplauso al periodista Richard Sandoval. Richard, bienvenido y gracias por aceptar esta invitación a conversar un ratito. Muchas gracias por la invitación, un gusto para mí poder hablar contigo sobre los detalles del libro y otros aspectos que vayan apareciendo. Antes de irnos de lleno, de cabeza a Tiempos Peores, que es el libro que nos reúne hoy, ¿cómo nace la idea del libro? La idea del libro es bien interesante porque tiene que ver con un diálogo que se produjo con el editor del libro, que es Juan Manuel Silva, con quien concordamos respecto a que era necesario observar el tema de los derechos humanos en nuestro país a partir de una coyuntura que permanece, que es la de la crítica permanente a otros países de Latinoamérica respecto a violación de derechos humanos, una crítica que es absolutamente legítima y que es necesaria, sobre todo en tiempos como los actuales, en que las democracias son cada vez más débiles, ¿no? Hay mucha preocupación por lo que ocurre en países como Nicaragua, como Venezuela o como Brasil. En general, la inestabilidad política y de derechos que es histórica de Latinoamérica. Entonces, en ese concierto aparece Chile desde la visión mediática, política, institucional, empresarial, casi como una excepción. Entonces, lo que quisimos hacer con este libro, que fue la propuesta que concordamos para llegar a este resultado, fue escarbar en nuestro país, más allá de, como decías tú, ¿no?, las cifras macroeconómicas, de esa imagen país que se le vende al mundo, que hoy ha generado que muchos migrantes lleguen a nuestro país buscando acá, casi como se buscaba en Estados Unidos hace algún tiempo el sueño americano, ¿no? Pero Chile no es el país maravilloso que muchas veces se vende al mundo y que se nos vende a nosotros mismos como chilenos. Entonces la idea de este libro fue ir a buscar los personajes que mostraran a partir de su evidencia, a partir de las muertes con las que cargan, de las enfermedades con las que cargan, de las deudas, de las pesadillas con las que cargan, mostrar a través de ello que en Chile sí se violan los derechos humanos en una gama impresionante de áreas, desde las más visibles como son la violencia estatal, la violencia policial en territorios como la Araucanía, otras que han ido apareciendo con el tiempo como la medioambiental, que acecha con muerte en diferentes territorios que han sido calificados como zonas de sacrificio, hasta otras que son mucho más ocultas, que tienen que ver con la cotidianidad, con el día a día de abuelos que ganan una pensión de miseria a partir de lo que han cosechado con las AFP y que tienen que elegir todas las noches quién de los dos se va a duchar porque no les da para comprar un gas, o que tienen que pasar vergüenza diariamente pidiéndole al chofer de una micro del Transantiago que lo lleve gratis sin pagar porque no tienen plata para cargar la tarjeta VIP. Eso también es violación de derechos humanos según lo que está constatando la propia ciudadanía. Hace pocas semanas se entregó el último informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos y por primera vez aparece con un gran porcentaje las AFP como las
como agentes de violación de derechos humanos, algo que lo explicaba en su momento también en la entrega la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Estrictamente, en estricto rigor, eso no es violación de derechos humanos, porque la definición clásica tiene que ver con que es el Estado el que viola los derechos humanos, pero hoy la ciudadanía está dando cuenta que a partir de la displicencia del Estado en el tema de la previsión social y de la seguridad social, hoy es el privado, a través de las AFP, el que está violando los derechos humanos, no garantizando una vida digna después de la jubilación. Hubo entre las crónicas que junta tu libro, quedó mucho tema afuera, o sea, fueron las seleccionadas para este libro, pero quedó mucho tema afuera, si no hubiese sido un libro quizás un poco más grueso. Sí, por supuesto que sí, hay una infinidad de temas que van apareciendo día a día y que a uno le dan ganas de decir, es probable que tenga que hacer un nuevo libro, Tiempos Peores, con toda una gama de historias que han ido apareciendo en estos días, ¿no? Atento planeta. Por ejemplo, la misma historia de Camilo Catrillan, que es una historia que a mí me interesa mucho poder hacerla, porque es una historia que está muy viva y que dice mucho respecto a cómo está perpetua de alguna manera la violación a los derechos humanos en la zona de la Araucanía. Hay una crónica que es la de Brandon Hernández Huentecol, que está desarrollándose incluso hoy día mismo, ya que esta semana de hecho comenzó por fin el juicio, ¿no? Que es algo que has estado exigiendo desde hace 2 años en que la familia ha tenido que observar cómo su hijo adolescente sigue siendo cercenado por dentro por el plomo de perdigones que siguen incrustados en su cuerpo. Yo, al momento de terminar esta crónica, al conversar con la familia de Brandon, con su madre y con Ada, ellos tenían la idea de que Brandon todavía permanecía con 30 perdigones en su cuerpo, 30 perdigones que nadie en Chile se los podía sacar porque están en zonas tan sensibles que sacarlo compromete dañar otros órganos. Y ella, Ada, tenía toda la idea de hacer casi una campaña para poder juntar fondos y asistir a Cuba o Suiza, donde hay tecnología supuestamente más avanzada para poder quitar los perdigones. Ellos fueron hace poco a Venezuela, hace algunas semanas, a realizar exámenes a Brandon, y la medición arrojó que en realidad tiene 80 perdigones todavía incrustados en su cuerpo, y el diagnóstico es que es imposible sacar esos perdigones. Por lo tanto, Brandon está condenado a vivir con ellos y envenenándose cada vez más y sufriendo altas probabilidades de poder desarrollar un cáncer y un sinfín de otras enfermedades producto del daño que hace Carabineros. Entonces, esa historia es una historia que se puede prolongar, que se puede describir a partir de otras observaciones del territorio, de otros personajes. Y en otro área que, para responder tu pregunta cabalmente, yo creo que me faltó, porque básicamente tenía que entregar el libro y porque son muchas las historias y uno tiene que finalmente ir eligiendo, es la de los medios de comunicación. Chile se jacta frente al mundo de ser un país en donde se goza de plena libertad de prensa y libertad de expresión. Hay frases bien célebres que dicen finalmente tenemos libertad de prensa y tenemos libertad de expresión, pero no tenemos dónde expresarla. Si uno observa el día de hoy el concierto mediático del país, se va a encontrar con que todos los canales de televisión pertenecen a solo una línea editorial empresarial. Si uno observa todos los diarios de circulación nacional, también obedecen a solo una mirada editorial empresarial. Y es muy difícil imponer agendas desde otros espacios, ¿no? Desde espacios más alternativos, que por supuesto que son profundamente loables, pero se constituyen finalmente en proeza la posibilidad de poner temas en agenda, ¿no? Como lo que hace CIPER Chile. Y en ese sentido, yo he estado conversando en varias oportunidades con el Colegio de Periodistas, con su expresidenta Javiera Olivares, quien me comentaba detalles y están los reportes respecto a allanamientos que se han hecho en innumerables oportunidades y se hacen todos los años a radios comunitarias en nuestro país. En el año 2017, 2016, una decena de allanamientos porque
no cumplen con la ley de radio, algunas radios comunitarias. Entonces uno se pregunta, ¿dónde está el libre ejercicio de la libertad de expresión y de la libertad de prensa cuando tenemos una legislación y una constitución que no garantiza un pluralismo a la hora de entregar información, a la hora de comunicarse con las comunidades? Entonces hay países que son absolutamente criticados, que los vemos como el infierno del mundo, que tienen, al contrario de nosotros, leyes de prensa, leyes de información, que garantizan una repartición de la torta en donde hay un tercio de prensa privada, un tercio de prensa estatal y otro tercio de prensa comunitaria. Eso en Chile no existe, no está ni siquiera en nuestro horizonte la idea de poder tener esa forma de repartir el acceso a la información. Y esa es alguna de las historias que me gustaría mostrar, cómo comunidades son allanadas, son violentadas por el solo hecho de querer comunicar. O sea, tú dices, y como reza el dicho también, que somos capaces de mirar la paja en el ojo ajeno, más no la viga en el propio. Claro, sí. Y como tocaste el caso de Brandon Hernández Huentecol, quiero solamente citar un extracto de la crónica de Brandon Isaac, el de la sonrisa. Es 11 de agosto de 2017, y en medio de las actividades de su cuarto medio, un cuarto medio que para Brandon ha sido casi puras clases teóricas, visita el canal de televisión CNN en Santiago, aún con el rostro hinchado. A Brandon lo maquillan y él se siente una figura importante. Le gustan las luces, observa el trabajo de los camarógrafos, el desplante de los periodistas. Se imagina cómo sería ser periodista. Le gusta la idea. Nunca había estado en un canal de televisión y le queda dando vueltas en la cabeza. Pero cuando eres periodista y andas trabajando en la calle, igual te agarran los pacos, pensará después, descartando la nueva ilusión. En la tele, Brandon reclama que su verdugo siga en Carabineros, que no lo hayan dado de baja, pese a que está seguro de que es imposible que el ataque haya sido un accidente, porque el arma tenía doble seguro. ¿Cómo, en especial con esta historia, cómo enfocas la mirada para poder construir la crónica de Brandon Isaac? Sí, es buena esa pregunta porque tiene que ver con la estrategia narrativa que yo desarrollé para todas las historias. Son conversaciones muy profundas que yo tengo con los personajes, trato mucho de ir más allá del propio protagonista de la historia, tratar de hablar con los familiares también, revisar mucha prensa, historia de la información, para finalmente lograr una narración que llegue más allá de lo que públicamente se ha conocido. Lo que a mí me interesó de la historia de Brandon fue ir a la profundidad de una historia en donde nos encontramos con un personaje que es un cabro chico absolutamente ajeno a lo político. Él me comentaba en algún momento, yo no tenía idea que existían las marchas mapuche, yo no sabía que existía eso de la causa mapuche. Era un niño que simplemente vivía en un territorio libremente cuando la presencia exagerada del Estado en un territorio ocupado casi como zona de guerra le avisa a la fuerza que él, pese a no estar politizado en el conflicto mapuche, también por el solo hecho de ser mapuche y vivir en la zona donde vive, puede ser potencial víctima, puede ser visto por el Estado como una potencial amenaza. Entonces yo lo que quería al conversar con él era lograr detalles para mostrar esa ingenuidad, para mostrar en detalles mínimos cómo un personaje es auténticamente ingenuo y auténticamente víctima en todo este proceso. Entonces él me comentaba cuando yo le preguntaba cuando fuiste a la tele, y decía, sí, yo veía ahí a la gente y me comenzaba a imaginar a mí mismo, me dieron ganas de ser periodista, decía. Y a la vez, después dijo, pero después se me quitaron las ganas porque pensé, a los periodistas igual les pegan cuando andan en la calle cubriendo las marchas. Entonces te das cuenta el nivel de trauma al que se somete a un niño que era totalmente ajeno a lo violento, un niño que de alguna manera sale a conocer el mundo a partir del trauma de la violencia y a partir de lo que le pasó, todas sus decisiones y toda
los viajes que va a hacer al mundo como adulto van a estar supeditados a este trauma violento que le dijo que el mundo es violento y que si se mueve en una dirección que puede ser incorrecta o que puede ser amenazante, lo pueden matar. Entonces, esos detalles son los que a mí me ayudan a construir de esa manera la historia. En común, en la mayoría de las crónicas hay un enemigo común, que es Carabineros. ¿Cómo la familia de Brandon se abre? Porque obviamente hay cierta desconfianza en cualquiera que venga desde afuera y quiere, oye, quiero saber tu historia. Porque al final de cuentas tuviste, creo yo, que ganarte la confianza de la familia para poder tú contar la historia de ellos. Sí. Claro, hay mucha desconfianza, por supuesto, pero para eso tiene que haber un trabajo previo, una aproximación previa. Yo acordé llegar a su casa y para eso son meses de conversación para que ellos accedan a que yo pueda llegar a su casa. Brandon me fue a buscar al centro de Coyipulli para llegar a su casa, que está como 15 kilómetros al interior de la comuna de Coyipulli, y una cuestión que a mí me deslumbró y emocionó también es descubrir que es gente muy sencilla, gente muy noble, una familia que te está esperando con sopaipilla, que te está esperando casi como que se estuvieron preparando todo el día para recibir a esta persona que viene de Santiago, a tratar de entender cómo es su historia, gente muy humilde. Y finalmente esas son las personas que terminan siendo víctimas de una forma de país. Porque es lo mismo que ocurre cuando fui a La Serena a entrevistar el caso de una familia que fue embargada por el CAE. Nunca pensé que me iba a encontrar con una historia que puede inscribirse en el estereotipo de una historia de violación de derechos humanos a las familias de las más humildes del país. Sandra, que es la muchacha que entró a estudiar una carrera técnica al INACAP de La Serena. Ella trabajaba mientras estudiaba por el sueldo mínimo. Cuando estaba llegando al final de su carrera quedó embarazada, tuvo complicaciones de salud durante su embarazo, no pudo terminar la carrera, por el mismo problema de salud no pudo pagar cuotas del CAE, lo que finalmente terminó transformándose en una deuda brutal. Su padre trabajaba y sigue trabajando como obrero de la construcción. Yo cuando llegué me recibió el papá de ella, vestido como obrero, todavía con manchas de cemento, de pasta de muro en los brazos, y así me contaba su historia. Y decía, estos somos nosotros. Y a esto vino el Estado de Chile con un carabinero a anotar todos nuestros bienes, porque se lo iban a llevar a partir de que no pudimos pagar una carrera que ni siquiera pudimos terminar. Entonces, la clase más humilde de Chile sufre esta violación de derechos humanos que después, claro, los políticos, el sistema político, el sistema empresarial, te muestra cifras bonitas, te muestra cifras alegres, te dice, hoy, no sé, más de la mitad de los estudiantes que egresan siendo el primero de su generación en estudiar una carrera universitaria, y ahora van a poder tener un acceso al consumo que nunca nadie tuvo en su generación, viajar al extranjero de vacaciones, tener auto, tener departamento, etc. El derecho a endeudarse. Claro, el mismo expresidente Lagos, cuando se le criticaba muy asiduamente respecto al tema del CAE, él dijo, yo no voy a pedir perdón por el tema del CAE nunca, porque yo les pregunto a estas personas que estudiaron con CAE y que se endeudaron con el CAE, les digo, ¿dónde estarían ellos si no hubiese existido el CAE? Claro, probablemente miles, cientos de miles no hubieran estudiado en la universidad, pero uno también puede decir, claro, otros miles o cientos de miles quizá hubieran encontrado un crédito de consumo menos dañino que el CAE, que supuestamente era una ayuda del Estado para que uno como ciudadano estudiara, y terminó siendo una condena peor que el crédito de consumo más básico. Y también uno podría responderle al expresidente Lagos, claro, Sandra no hubiera estudiado, pero si no hubiera estudiado estaría igual que ahora, pero mejor, porque no estaría con una deuda ni en DICOM eternamente por una carrera que no pudo terminar. Entonces,
claramente que el sistema político y empresarial y bancario sí tiene que hacerse una autocrítica, y lo increíble es que todavía no aparezca una propuesta seria de ningún sector político para derogar el CAE definitivamente y para condonar la deuda, que recordemos fue una de las grandes discusiones que hubo en la última elección presidencial, donde sectores como el de Beatriz Sánchez o timoratamente Alejandro Guillé decían vamos a avanzar a una condonación del CAE. Terminó la elección presidencial y hoy no se habla de condonación del CAE. Quiero dar un poco vuelta a la página y comenzar con continuar con la primera crónica, con los venidos a la muerte. Es lunes 24 de septiembre y la angustia general en los hogares de Quintero y Puchuncaví. Luego de más de un mes se ha decretado el regreso a clases por parte del gobierno tras el levantamiento de la alerta amarilla, por segunda vez desde la primera crisis en agosto, hace 4 días. La incertidumbre es plena, tal como la conciencia de que enviar a los niños al colegio es someterlos a un riesgo, ya que nadie puede asegurar que no se intoxicarán, ni ministerios, ni las empresas, ni médicos, pues a la hora del anuncio hubo 7 nuevos casos que llegaron al hospital Adriano Cousiño, presumiblemente por el pic de contaminación de dióxido de azufre registrado por la estación Los Maitenes. Y ahí está el caso que explotó más o menos en esta misma fecha el año pasado. Pero un caso donde Quintero ha sido zona de riesgo desde el comienzo de la democracia. Claro, son generaciones y generaciones que se han venido intoxicando y que han significado muerte, ¿no? Hay imágenes brutales de hombres que trabajaron en las empresas y que mueren verdes porque su cuerpo se les pone verde a partir de las infecciones que van desarrollando por los agentes contaminantes. Y esta historia, la historia primera, es una historia muy simbólica respecto a cómo entender desde dónde proviene la violación a los derechos humanos en un país como Chile. Está el personaje de Noemí Cabello, quien tiene 60 años y que yo la encuentro al momento de llegar a la manifestación en el sector de la Greda, que fue la primera gran manifestación que se realizó en el contexto de la gran emergencia que hubo este año pasado. Y yo la encuentro a ella en pánico, totalmente en pánico, en shock, llorando, gritando por la nube de gas lacrimógeno de la que venía escapando, arrastrando de la mano a su nieta Rafaela de 12 años. Y el pánico se debía a que su nieta era asmática y ella pensaba que su nieta se le iba a morir de un ataque de asma. Entonces yo descubrí en ese momento que tenía en Noemí un gran personaje para desarrollar la historia, y fue increíble al comenzar a conversar con ella, descubrir otras violaciones a los derechos humanos que habían ido construyendo su vida y que la siguen construyendo. Por ejemplo, el mismo tema de la educación. Ella me comentaba que tiene 2 hijos que han sido víctimas de alguna manera de la educación de mercado. Una hija que estaba estudiando en la universidad con CAE, tuvo que ser operada al final de la carrera, luego de egresar, pero no pudo titularse porque al tener un problema de salud nuevamente no pudo ir a cubrir la deuda que tenía también por el tema educativo. Por lo tanto, al no titularse no pudo ejercer su carrera y por el CAE queda endeudada y queda sin la posibilidad de desarrollarse como profesional tras años de estudio. Y el otro hijo es un hijo que estudió una carrera en la Universidad del Mar y son años de estudio que finalmente tienen como resultado un título que no sirve para nada. No. Entonces, una hija endeudada por el CAE que no puede ejercer, un hijo que estudia en una universidad de basura que le entrega un título que no sirve de nada. Ella misma con un esposo que murió de cáncer después de trabajar décadas en una de las empresas contaminantes de Quintero, un cáncer repentino que se lo llevó en 18 días. Ella misma saliendo a protestar después de que es víctima de intoxicación junto con su nieta en esta última emergencia y siendo brutalmente reprimida
en la misma manifestación, con un carabinero que le lanza debajo de los pies una bomba lacrimógena. Ella misma decidiendo al momento de sufrir una de las grandes intoxicaciones de hace algunos meses, decidiendo no ir al hospital de Quintero porque sabe que si iba al hospital de Quintero iba a ser una pérdida de tiempo, porque a la gente la mandaban con una pastilla y ninguna solución más allá de eso. Por lo tanto, la desconfianza también en el sistema público de salud como otro espacio donde se violan los derechos humanos en nuestro país. Entonces, aquí mismo, en esta sola historia, te he nombrado cerca de 7 vulneraciones de derechos impactando a solamente un personaje. Entonces, por eso este personaje, Noemí, es tan potente y es tan increíble. Y Noemí me escribió a mí hace solo algunas semanas porque finalmente pudo leer el libro. Y te voy a leer aquí el mensaje que me dejó. Dijo: hola Richard, estoy feliz, tengo el libro y es muy emocionante. Hemos quedado sorprendidos y quisiera que en algún momento me lo firmes. He llorado de pura emoción. Gracias, mil gracias por tus palabras tan hermosas. Es mi verdad. Gracias de nuevo y feliz Navidad. Que sea un año exitoso en todo. Ahí está Noemí con la foto del libro, emocionada por verse reconocida en una historia una historia que es viva, que sigue ocurriendo en diferentes dimensiones en tantos lugares. Bueno, también van yéndonos al tema político, que también es una solución que trató de hacer el presidente Piñera demasiado de parche, porque tratar de culpar a ENAP, que si bien podrá tener la culpa, pero dejarlo como el Cordero de Dios, versus salvar al resto de empresas que siguen contaminando Quintero. Bueno, ¿Qué sensación te da? Es la sensación que la misma gente a mí me entregaba. Una sensación de abandono por parte del Estado, un abandono que se constata en la ausencia de una política de Estado. Porque claro, Piñera puede decir ahora, bueno, el gobierno reaccionó con un mes de tardanza. Después de la primera gran emergencia, un mes después el gobierno decidió decretar la alerta sanitaria, lo que permitió ir a reducir por decreto diferentes tratamientos tóxicos de las empresas de la zona, pero se demoró un mes y en ese mes se intoxicaron cientos de personas más, fueron miles de personas las que se intoxicaron finalmente en la zona de Quintero y Puchuncaví. La misma gente decía, los gobiernos, este es el segundo gobierno de Piñera, los gobiernos de Piñera y los gobiernos de Bachelet se han venido tirando la pelota respecto a este mismo tema hace más de 10 años. Entonces, ahora que la gente aparece, los niños saliendo en camilla del colegio porque están intoxicados, porque se les caen, se les ablandan las rodillas, no se pueden sostener de pie por la contaminación, eso es lo que finalmente hace a un gobierno reaccionar con tardanza y todavía sin la garantía de que sea efectivo lo que están desarrollando. Y eso es solo una acción que se desarrolla en este punto específico de Quintero y Puchuncaví. Pero ¿qué pasa con Lota Coronel? ¿Qué pasa con Tiltil, que es otra de las comunas que están aquí tratadas? Más de 20.000 habitantes que viven con 16 empresas contaminantes, con 2 vertederos que reciben casi toda la basura de todo el Gran Santiago, y con un nuevo vertedero que está en marcha, que va a ser un vertedero de residuos tóxicos. Nadie está hablando hoy de Tiltil, porque así funciona la reacción política, mediática de nuestro país. Cuando queda una gran embarrada, todos asistimos y allí va a aparecer alguna solución parche o una luz que busca tapar una embarrada que se mandaron. Pero no hay una mirada integral, porque nuestro país, la mirada integral que tiene es la mirada empresarial, es la mirada de una constitución que está hecha para el abuso de los empresarios, el uso y abuso de los territorios, para generar guetos de pobreza, para generar zonas de sacrificio y para finalmente terminar con los grandes recursos en manos de unos pocos. Los personajes de la crónica de Tiltil, que están en este libro también, decían, nosotros somos el patio trasero de la región metropolitana, y lo más decidor de esto es que la gran mayoría de todas estas empresas que nosotros tenemos acá
tributan en Las Condes y en Vitacura y dejan a Tiltil solamente con la basura, las moscas y las enfermedades que se siguen acumulando entre los vecinos. Quiero también, a propósito de problemas medioambientales, de la crónica ¿Quién será el próximo?, solamente dar un pequeño párrafo. En tanto, en la población pizarreño, cada vez que un vecino se encuentra con un antiguo colega o hijo de colega, luego de varias semanas sin verse, aparece la pregunta, una pregunta nerviosa y temerosa, que ya se llevó a Carlos, Víctor y Claudio. ¿Quién será el próximo? Es la humanidad que sigue siendo desbordada, y también es que son las víctimas del asbesto, de la empresa Pizarreño. ¿Cómo das con esa historia? ¿Cómo ellos te abren su corazón para contarte su historia? Sí, esa historia es bien interesante y si no me equivoco es una de las primeras que hice para el libro. Yo trabajo en radio, en la radio Nuevo Mundo, tengo un programa que se llama Todo por la Tarde y ahí realizo varias entrevistas sobre temas sociales. Y en ese programa tuve la posibilidad de entrevistar a Adrián, que es el protagonista de la historia, y es el hijo de un hombre que murió víctima de la enfermedad del asbesto, ¿no? La asbestosis, que se ha llevado a cientos de chilenos y chilenas y se los sigue llevando ante la otra vez ausencia del Estado. Muchos conocerán la historia de Miño, ¿no? Este hombre que en el año 2001 se quemó a lo bonzo frente a la moneda, y bueno, está la canción Miño de los Bunkers, que es un homenaje a ese hombre que se suicida ante el horror que le provoca ver cómo sus familiares y sus amigos se están muriendo por culpa del asbesto en la zona de Pizarreño, en la comuna de Maipú. A partir de en el contexto de esa muerte, en ese tiempo estaba la presidenta Bachelet como ministra de Salud y se dicta un decreto que establece una nueva normativa respecto al tratamiento del asbesto. Pero lo que dice acá Adrián como denuncia es que Chile no le ha puesto un freno total al asbesto. Cuando hay operaciones químicas, operaciones de algún tipo de construcción que no pueden ser reemplazadas por otro elemento que no sea el asbesto, de todas maneras se puede seguir ingresando asbesto a Chile. Y se sigue haciendo, el asbesto sigue ingresando a Chile, y el asbesto lo seguimos teniendo en nuestras casas. ¿En cuántas casas todavía hay pizarreño? En mi casa recién este año cambiaron el pizarreño por zinc, y eso quiere decir que seguimos respirando una cuestión altamente tóxica, que quizás a nosotros, por no estar en el contexto de vivir al lado de la empresa Pizarreño, no nos va a provocar la muerte, pero a mucha gente de Maipú, a todas las víctimas del asbesto, los sigue matando y sigue habiendo una absoluta carencia del Estado para indemnizar, para entregar tratamientos especiales, para ayudar de una manera concreta a personas que están en el abandono, muchas personas que tienen asbestosis, que han sido víctimas de una violación de derechos humanos por parte del Estado y por parte de una empresa, tienen que someterse al mismo circuito de la salud pública al que debemos someternos todos y que sabemos que también puede significar la muerte por tardanzas en atención, por negligencias en las atenciones, porque el tema de la salud es otro de los temas que son muy sensibles en nuestro país. Que no sea solamente una conversación entre los dos. Quien tenga alguna duda, consulta, quien haya leído el libro, por favor, que levante la mano. Yo tengo una pregunta. Adelante. Pero no he leído el libro, lo acabo de contar. Más que nada quería hacerte una pregunta, porque yo tengo el anterior, el Tanto de Chile, que me gustó bastante. Y quería saber, no sé, ¿dónde estudiaste tú? En un liceo con números, quizás como yo, no lo sé. Porque me siento muy identificada con las cosas que escribes, del lugar de donde vienes y ese tipo de cosas. Entonces, yo soy profesora actualmente y trabajo en segundo ciclo, hago historia. Entonces me gustaría saber de qué manera te acercaste tú a la lectura, a la escritura o al gusto por esta. ¿Fue estudiando en la universidad o es algo que creció por algún profesor en tu colegio o es algo que nació solamente de ti? ¿Cómo ves ese tema? A mí
yo, bueno, haciendo ciencia de historia en segundo ciclo me cuesta bastante que los niños se interesen por leer. Y trabajo en un contexto muy vulnerable, igual en San Ramón, entonces el tema de la lectura es un tema potentísimo, porque los niños no tienen interés en leer. No sé cómo ves tú el tema de la educación en ese sentido, sí. o cómo ocurrió en ti. Bueno, en mi caso, yo estudié en la enseñanza básica en un colegio municipal con números muy pobres, un colegio en donde yo tenía compañeros que venían de hogares del Sename, donde había violencia escolar brutal, así, me acuerdo compañeros que les daban la rabieta y iban arrasando con todas las mesas y sillas y había que esconderse, había que salir arrancando y era parte de la normalidad. Eso es normal, la del comportamiento. Sí, me pasa entonces, diario. Tengo varios amigos que son profes también y me dicen ahora eso es mucho más brutal, con armas blancas, con contextos muchos de violaciones también, de las familias más vulnerables, porque los colegios públicos, sobre todo en las comunas más pobres, se han convertido también en un nicho donde va la gente que finalmente no puede acceder a otro espacio donde se paga por la educación, ¿no? Claro. En un contexto como el actual, donde todavía la ley de inclusión no impera en todo el país. Y allí yo ya quería ser periodista, siempre tuve un interés por lo mediático, me gustaba mucho lo mediático, el espectáculo, sobre todo cuando chico me gustaba mucho comprar la revista TV-grama, ver la historia de los personajes de las teleseries, me gustaba como la industria del espectáculo y el deporte también. Entonces por esos dos gustos, como el espectáculo y el deporte, entré mucho a leer diarios, revistas, y después cuando pasé ya a la enseñanza media a un colegio particular subvencionado que se llama San Pablo, que era mucho mejor, entré a un taller literario donde existía una profesora que se llama Lidia, que ella hacía un taller literario que nos empezó a fomentar mucho la lectura y también la escritura. La idea de un taller literario, la idea de taller en general es muy potente y yo creo que es fundamental en cualquier espacio educacional, porque el taller te da una intimidad y una posibilidad de atreverte a escribir. Siempre uno yo cuando chico, por ejemplo, escribía más poesía. Yo partí escribiendo poesía como una especie de grito respecto a las sensaciones y emociones que me provocaba el entorno. Yo era muy sensible, no sé, escribía poesía respecto a nostalgia de la niñez, temas de paisaje, de naturaleza. Y el taller me sirvió mucho para ir perfeccionando, arreglando esto más intuitivo de la escritura y poder abrirme también a otros géneros, aprender que existía la ficción, que existía la no ficción, aprender que existía la prosa, que yo podía desarrollar mi misma emotividad poética en un espacio de prosa y a partir de eso ir ampliando el universo. Y también en ese mismo taller literario fui conociendo muchos autores. La profesora era especialista en autores latinoamericanos y allí conocimos a Cortázar, a Rulfo, a escritores de toda Latinoamérica, que fue fundamental también para afirmarse en imaginarios. Y luego ya yo entré a estudiar periodismo, fue siempre lo que quise estudiar. Y en los primeros años de periodismo, yo entré en el 2007, no estaba desarrollando tanto mi escritura, estaba un poco alejado de esta idea de autor, esta idea de estilo que tenía más cuando chico, quizás por miedo, por temor, por el hecho de llegar a un espacio universitario más grande, amplio, y ver que había muchos otros compañeros que venían de talleres literarios grandes, que habían ganado premios literarios, que estaban escribiendo novelas, qué sé yo, y yo encontrarme allí como más medio desarmado. Entonces otra vez me volvió como la vergüenza, me volvió como el miedo de ejercitar mi estilo. Y fue a partir del proyecto de Nos la Feria, este medio que creamos con compañeros en el año 2010, como una tarea de hacer un blog en donde uno pudiera escribir lo que quisiera. Esto fue lo que a mí me reconectó con la escritura y que me volvió a dar la confianza para encontrarme en un estilo. Comenzar a escribir
con esta mezcla entre que sea algo serio, pero a la vez hablar de una tontera como el Fotolog y a ponerlo casi como un código de ensayo, y ver que a la gente le gustaba y que yo también tenía un humor oculto, escondido, que nunca lo había desarrollado y nunca el humor había sido parte de mi estilo, me fue dando fuerza, me fue entusiasmando, me fue dando vida. Y a partir de esa reciprocidad que es propia de las redes sociales, además, quizás sin redes sociales ni siquiera habría encontrado un fiato en otra gente. Me lancé y seguí escribiendo y casi lo adapté como un deporte. Yo me gusta mucho escribir y siempre tengo la necesidad de escribir. Siempre tengo muchas ideas, muchas emociones, muchos conceptos, muchas observaciones. Y en algún momento tengo la necesidad de ir y escribirlo. Por ejemplo, esta misma semana he estado con 2 ideas que tengo que escribir acá y que sí o sí las quiero escribir mañana, por ejemplo. Entonces, eso es parte como de un hábito ya que se va adquiriendo, pero para redondear la respuesta, yo creo que es crucial el tema del trabajo de taller, y que se debe impulsar a partir de hallar el gusto específico de los niños. Por ejemplo, cuando yo he ido a charlas en colegio, elijo historias que sé que les van a parecer cercanas. Por ejemplo, en el libro Tanto duele Chile hay una crónica sobre el cumpleaños, sobre el objeto de la torta de cumpleaños. Y yo siempre leo ese texto y los niños todos se entusiasman y empiezan a jugar y a ellos mismos echarse chistes respecto al tema, ¿no? Y levantan la mano y dicen, sí, yo eso, yo de esta forma otra. Entonces, yo creo que clave para conectarse con el interés de jóvenes, de niños, sobre todo en espacios vulnerables donde es más difícil hallar esos espacios, es hablar de sus gustos, descubrirse con sus propios gustos, no llegar a presentar lenguajes diferentes y lejanos, sino que meterse en sus propios lenguajes para ir creando un diálogo. Colgando una de las preguntas de la profe que presenté, también me leí Tanto duele Chile, me gustó mucho, pero y haciendo la diferencia con Tiempos Peores, donde yo definiría como el Tanto duele Chile como una escritura más desde de la rabia contenida en el estómago. Si bien está escrita con rabia, pero está más calmo, más reposado. Es también un estilo que has querido cambiar, porque resaltando también una entrevista que diste en CNN Chile, quiero desmarcar mi actual escritura de la que hice con No es nada la feria. Claro, es un código escritural distinto. Yo me lo planteé como un desafío a mí mismo también para avanzar en el desarrollo de un estilo y en el desarrollo de una escritura, hacer este libro apegado a una estructura más clásica de crónica. Hay una crítica que me hicieron en la última noticia que cataloga este libro como apegado a una clásica crónica periodística latinoamericana, y me gusta mucho esa definición que se hace porque fue un poco mi apuesta, sin perder mi propio estilo, que es muy descriptivo, que es muy de fijarme en sensibilidades pequeñas para llegar a la profundidad, al corazón de un personaje, sin dejar eso, abordar las historias desde una cierta distancia, pero no una distancia tan lejana, ¿no? Sino como una distancia más formal, una distancia de decir voy a escribirlo todo en tercera persona, una distancia de decir yo no soy protagonista de este libro, yo como sujeto no tengo prevalencia en ninguna de estas historias, pero ¿dónde está la relevancia de que yo sea el que haya escrito este libro? En el que yo soy el que me fijo en ciertos detalles para dar con historias que sé que van a golpear el corazón de lo que quiero contar. Por ejemplo, el tema de Quintero, abordar de tal manera, fijarme en tal detalle, escuchar tal conversación que están sosteniendo los niños en un contexto para hilarlo con otro elemento y finalmente dar un relato potente. Y creo que está bien logrado y que habla mucho también
de cómo un estilo puede no desaparecer, pero sí fundirse en otro código literario para abordar de una manera más amplia una situación. Este mismo crítico de las últimas noticias decía, comparando el libro anterior con este, que mi escritura anterior, si uno lo ve desde un punto de vista fotográfico, era una especie de selfie, ¿no? Y este libro es tomar la cámara y buscar un ángulo, buscar un primer plano amplio que mostrara una realidad. Quien está sacando la foto sigo siendo yo con mis emociones, mi historia, mi carga simbólica y mis mañas. Pero lo que se muestra, lo que busco mostrar, es de una amplitud mayor que lo que está anteriormente en mis libros, que tenía mucho que ver conmigo. Quiero también saltarnos, porque no hemos ido en orden con el libro, pero también tocar el derecho humano, pero en la salud, en el caso de Sala Común. A Nancy las enfermeras la ven distinta y la conminan a irse. Esta jornada ha estado marcada por las visitas de hombres elegantes sorprendidos, impactados por el trato que recibe su amiga. Nancy conoce a mucha gente y tiene varios médicos y tiene varios amigos médicos y tiene la constante tentación de no callar, de hablar, de reclamar, de revelarse a lo establecido. Nancy Guzmán es periodista de investigación y conoce el abuso desde cerca, desde el hostigamiento de los policías y militares a sus compañeros de militancia a inicios de la dictadura, desde la represión más brutal hacia el MIR, la organización en la que militó en su juventud y en la que perdió amigos y conocidos. Represión que en un momento tuvo tan encima que la obligó a salir del país, a partir al exilio en 1978, desterrada de su Valparaíso para recalar en Bogotá, en la colorida Colombia, que hasta hoy la persigue en la calidez de su acento, un acento que la hace destacar aún más entre las internas de la Sala Común del hospital. Ella, como exiliada, es beneficiaria del Price. Claro. En el accidente que tuvo, ella quiso ocupar el Price y en el fondo ahí comenzó las penurias de Nancy Guzmán, te mando un beso, en el sistema público de salud. ¿Cómo llega la historia a ti? ¿Cómo lo...? Es interesante esta historia porque fue Nancy quien me la contó y quien dijo: tú deberías contar esta historia. No fui yo quien la fui a buscar. En una conversación con Nancy yo le comenté que estaba escribiendo un libro sobre violación a derechos humanos y me dijo: deberías contar mi historia, que ahí están todos los derechos humanos violados. Y de esa manera fue que me conecté con ella para después ir a buscar su historia y descubrir una cuestión impactante de la que queda tanto por hablar, el tema de la salud pública. Si bien es cierto que los profesionales, los trabajadores de la salud pública hacen mucho con lo poco que tienen y es muy loable el trabajo que desarrollan, son ellos también víctimas de un sistema global de salud en nuestro país que se constituye como un gran sistema de violación a los derechos humanos desde su estructura. Por ejemplo, está el dato de que hoy en día el sistema privado y el sistema público disponen de la misma cantidad de recursos, de toda la plata que todos los chilenos a través de nuestro trabajo entregamos a los fondos de salud. Finalmente el fondo privado se queda con el 50% y el público con el 50%. La diferencia está en que ese sistema privado, con esa mitad de la plata de toda la bolsa, atiende solo al 18% de la población. Y con la otra mitad de la bolsa, el público tiene que atender a un 82% de la población. Entonces ahí tú te darás cuenta de por qué cuando una persona entra a un hospital como el Hospital Salvador, como las compañeras de Nancy, como la propia Nancy, la Nancy que entró con la cadera fracturada, con compañeras que estaban esperando una operación hace meses, a esas personas, ellas preguntaban: doctor, ¿cuándo me van a operar? Y no le daban respuesta. Los auxiliares se reían, le faltaban el respeto en todo momento.
Nancy tuvo que gritar de dolor porque la estaban pinchando para sacarle sangre, y la aguja era de tan mala calidad que no tenía filo y que no entraba, le estaba rajando la carne. Y llegó el jefe de enfermería a decirle a Nancy que inmediatamente le iban a cambiar la aguja, pero que tenían que ocupar todas las malas porque ellos tenían que, por gasto, comprar lo de más baja calidad que estaba en el mercado. Entonces, ¿qué pasó? Nancy vio morir a una de sus vecinas en ese proceso de espera, a una de sus compañeras. Todas las mujeres que estaban ahí internadas no sabían cuándo las iban a operar, y Nancy tampoco sabía cuándo la iban a operar. Ella sentía que podía pasar a ser como todas sus demás compañeras de sala común, que por ser pobres pueden pasar un año sin que la operen hasta morirse. Y ella, vislumbrando ese futuro que se le venía, tuvo que mover de otra manera recursos para irse a un hospital privado, a una clínica privada, donde llegó y al otro día la operaron. Y de esa manera se alivió y pudo seguir trabajando. Entonces, esa historia es dramática porque muestra la realidad de que si hoy en día uno no tiene la posibilidad de gestionar recursos para ir al sistema privado, está destinado a ir al sistema público a esperar hasta morir. Y esto lo conecto con otra historia, con varias otras historias que he descubierto en estos últimos meses, ya que yo hice el diplomado de periodismo de investigación de CIPER con la Universidad Diego Portales en este año 2018, que ya culminó, y el tema de investigación que desarrollé allí fue la realización de bingos por parte de la comunidad de diferentes comunas, de 5 comunas de Santiago, para poder costear temas de salud. Salió publicado hace algunas semanas un texto de esa investigación que publiqué en El Desconcierto, que se llama Morir haciendo bingos y seguir viviendo en una tómbola. Es la historia de un niño que se llama Isaac Tapia, que murió después de 2 años de tratamiento de su enfermedad, y que tuvo que hacer bingos para 6 bingos y múltiples fiestas completadas, papas fritas, todo lo que te puedes imaginar, para llegar a cubrir 65 millones de pesos que le costó el tratamiento en la Universidad Católica. Aún así, no pudo seguir cubriendo su tratamiento después de que lo operaron, y al momento de ir a traspasarse nuevamente al sistema público, tuvo una espera de meses en que no le hicieron en esos meses las quimioterapias que necesitaba para seguir atacando al cáncer, y después lo que finalmente terminó pasando es que el cáncer reapareció, un cáncer que en la clínica se lo habían dejado reducido, pero al no poder seguir pagando la clínica para que le terminaran de rematar el cáncer con nuevas quimioterapias, en la espera el cáncer reapareció y él finalmente terminó muriendo. ¿Cuántas serán las historias de gente que se muere por la tardanza de atención del sistema público? Y claro, porque hay muchas historias de heroísmo en que la gente se salva y termina con unas deudas dramáticas, porque los bingos ni siquiera son para pagar las deudas muchas veces, son simplemente para pagar costos como dejar de trabajar. Por lo tanto, el sistema de salud, a través de la historia de Nancy y de muchas otras historias que hay que contar, es hoy un gran agente de violación a los derechos humanos en nuestro país. Entonces, cuando le dictamos cátedra a otros países de Latinoamérica que tienen sus problemas, que están mal, que están muy mal, peor que Chile quizás en muchas áreas, yo no sé con qué cara les decimos así hay que construir democracia, cuando nosotros con nuestros propios recursos matamos, asesinamos a la gente con un sistema de salud injusto hecho para los ricos. Había, haciendo memoria, un tweet que encontré fuera de muy gracioso, también muy real, que hablaba de Chile criticando a Cuba por su sistema de salud, y lo dice el país que soluciona sus conflictos con bingos. Sí. O sea, en el fondo volvemos al mirar la página, el ojo ajeno, y no mirarla bien. Claro. ¿Alguien quisiera decir algo? Sí, con respecto a lo que dijiste al principio acerca de la libertad de expresión, me llamó la atención, he leído algunos artículos, por ejemplo, de revistas americanas y revistas europeas, que nos ponen a nosotros como Chile como un país que estamos de alguna manera en el plano azul, junto con Estados Unidos, junto con Europa y el resto de los países de Latinoamérica, incluido Argentina, que tengo entendido que tiene mucha más libertad de expresión que nosotros.
el caso más cercano, lo ponen como con menos libertad de expresión. Ponen, por ejemplo, a Venezuela cero libertad de expresión, a Cuba cero libertad de expresión, que la pueden tener o no la pueden tener, no es el tema en este caso. ¿Qué crees tú que pasa con eso? ¿Por qué si no tenemos esta, como lo conversaba hace mucho tiempo con un amigo, me decía, pero ¿cómo podemos hacer nosotros funcionar un diario que entregue información real de la gente común y corriente para que la lea la gente común y corriente con un valor que sea accesible si no tenemos publicidad? ¿Cómo se puede lograr eso? Lo que pasó con Ciber, que últimamente había que tratar de apoyar a Ciber con todas las investigaciones que son tremendas. Sí. Todo esto son muy buenas investigaciones, son el periodismo que a la mayoría de nosotros nos gusta. Pero ¿qué crees tú que se podría hacer ahí? ¿Cómo podríamos, sin que venga algo del Estado? Porque cuando las cosas vienen desde arriba, vienen del Estado, a veces lo que nos está diciendo acerca de la salud, generalmente no van a funcionar como nosotros queremos que funcione. ¿Cuál crees que sería esa la solución? Bueno, dos observaciones frente a tu pregunta. Primero, el tema de los rankings internacionales, ¿no? Sí. ¿Quiénes los miden y para qué? Exactamente, ¿para qué? Mucho de la observación sobre política pública en el mundo tiene que ver con las directrices del Fondo Monetario Internacional, de ese tipo de organizaciones, ¿no? Por ejemplo, aparecía hace algunas semanas también el ranking mundial de los mejores sistemas de previsión social. Sí, y Chile aparecía en el número 8. Y uno dice, ¿de qué barbaridad estamos hablando si llevamos una década de manifestaciones con 1 millón de personas que salen a la calle a decir, con 80 lucas no tengo ni para comprar el gas ni para comer? Entonces, le preguntaba a gente también experta en el tema de la AFP, a gente de la Fundación Sol, cuando surgió este tema, ¿por qué aparecemos octavos en un ranking? Y la idea es, claro, somos octavos, pero ¿a beneficio de quién? ¿Qué te dice ese ranking? Que nuestras platas, no es que son nuestras platas, fondos individuales, son rentables. ¿Por qué? Porque claro, vamos a ver las utilidades de las AFP, cómo se han forrado de una manera increíble las AFP desde que existen, y que hoy en día su plata representa un tremendo porcentaje del PIB total de la plata de la que dispone Chile. Claro, gran cantidad de plata está en bolsas internacionales, está financiando a grandes empresas nacionales e internacionales, pero vamos a preguntarle a la señora que se jubila mañana cuánta plata va a recibir, ¿no? Entonces, con eso hay que tener ojo. Ranking internacionales, buen sistema, pero ¿para quién? ¿Para el jubilado, para el pensionado? No. Y por otro lado, el tema de cómo construir medios de comunicación. Esa es una tremenda problemática. Yo personalmente soy de la idea de que debe haber una legislación que cree una ley de prensa que designe porcentajes de uso del espacio radiofónico, televisivo, de prensa, para diferentes eslabones, ¿no? El eslabón estatal, el eslabón privado y el eslabón comunitario. Cuando dices muy parecida a la que tiene Inglaterra. Que tiene Francia. Argentina, que fue modificada también. Claro, y el mismo Inglaterra, ¿no? El canal BBC se financia a partir de los aportes que hacen externos, que hacen privados, que hacen los propios ciudadanos. Claro, y aparte hay un impuesto ahí que pagan todos los ciudadanos de Inglaterra, bueno, de hecho. Entonces hay experiencia en los países más ricos, más desarrollados y también en otros más emergentes con proyectos políticos alternativos. Yo no tengo problemas con el tema del financiamiento público a medios de comunicación. Yo creo que debería ser una política permanente. Por ejemplo, si uno ve lo que ocurre con el financiamiento de la cultura en Chile, acostumbrados por décadas a sistemas de concursos como el Fondart, que terminan siendo absurdos de repente porque hay gente que desarrolla un proyecto. No sé, yo tengo amigos que hacen un proyecto de una página de cine que se llama La Gente Cine, que por primera vez se ganaron un fondo para dar solvencia económica al proyecto, y el próximo año van a tener que volver a postular porque el Estado te sigue juzgando, haciéndote competir, no apostando ni reconociendo tu proyecto que sirve, que es potente y que debe ser ayudado y fomentado independiente de lo político a largo plazo, ¿no?
Entonces yo creo que debería también desarrollarse en Chile una política de apoyo permanente desde el Estado, no con una mirada política para proyectos que sean sólidos y que estén fundamentados. Pero en el fondo es salir de esta mirada que nos hace competir por fondos que vienen a subsidiar mínimamente espacios, porque el resto del espacio, la norma tiene que ver finalmente con lo mercantil, porque la política y la comunicación hoy en día se hace solamente a partir del capital del que dispongas o no, y eso no puede ser. Totalmente. La historia de Ana González de Recabarren duele, pero enternece. La que escribiste, la que está contenida en el libro. ¿Cómo tuviste la oportunidad de conocer a Ana? Sí, yo estuve con ella el año pasado y estuve en contacto con ella y con su hija Patti, que es tan protagonista como Ana de la historia, hasta días antes de su muerte. De hecho, Ana González iba a ir al lanzamiento del libro, pero repentinamente enfermó y tristemente murió. Pero la historia de ella yo la quise abordar desde la luz, no desde lo lúgubre, porque yo siempre identifiqué a Ana González como un personaje magnánimo, un personaje tan superior a todo, que lo que a ella le ocurrió es lo más mísero que puede ocurrir en la especie humana, ¿no? Que un Estado vaya y te asesine a 2 hijos, al esposo, a una nuera y a tu nieto que venía en camino. ¿Cómo se puede seguir viviendo de eso? A partir de eso, solo lo puede hacer un personaje con un nivel de heroísmo como el de Ana González. Entonces, para mí siempre ella fue la irradiación de luz. Ella cargaba con su historia, pero vivía para proyectar la luz de su heroísmo, finalmente, para decir que se puede. Era un testimonio de vida, de lucha, de persistencia, de todo. Una mujer que fue activa hasta sus últimos días. Claro. Entonces yo no fui a buscar la historia del drama oscuro, de decir lo horrible que le pasó. Yo fui a buscar el legado de esa luz. Entonces, a partir de ello, yo fui a preguntarle cosas tan sencillas como ¿qué es para usted la felicidad? Y ella me decía, felicidad es tener una casita y una cama donde dormir y que los niños puedan estudiar. Esas cosas tan sencillas, yo le pregunté cómo quería que la recuerden. Como una mujer que luchó, una mujer que rió y que se organizó con otras personas para resistir a la dictadura. ¿Y qué pensaba ella de la muerte? Yo le pregunté, ¿qué opina usted de la muerte? ¿Qué voy a estar pensando en la muerte cuando tengo 40.000 weas en que pensar? Y se larga a reír. Entonces, de una brillantez, de una lucidez, de vida. Finalmente, ella es vida. Y eso fue lo que yo quise ir a decir con ese texto. Esto es la vida, finalmente. Ese texto fue recogido por el diario La Vanguardia de España en su texto que hicieron editorial respecto a Ana González, y yo creo que también lo recogió el Museo de la Memoria en el texto oficial que hicieron sobre Ana González, y yo creo que es por ello, porque es difícil encontrar en otra parte esa mirada que yo fui a buscar de Ana González, preguntarle una cosa tan simple, sencilla, como ¿qué es para usted la felicidad? ¿Alguien quisiera intervenir de lo dicho hasta el momento? Para finalizar, y como concepto, ¿cómo ha enfrentado el Estado la tarea de los derechos humanos? Según tu visión. Lento, ha habido una actuación lenta, pero no hay que desconocer tampoco los avances. Hay países en donde la violación de derechos humanos a nivel de crímenes de lesa humanidad, a nivel de genocidio, como es el que ocurrió en Chile, han quedado totalmente impunes. En Chile ha costado, pero se ha enfrentado la impunidad con fuerza a partir
de la propia lucha de organizaciones como la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, de una decena de abogados y abogadas increíbles que han persistido para llevar causas a la justicia. El caso de Carmen Hertz es también impactante ver cómo su tenacidad ha logrado tantas causas que hoy en día tienen a condenados que están en la cárcel. Otro tema es las circunstancias de privilegio en las que están condenados en Punta Peuco, y también otra cuestión absolutamente preocupante es ver cómo el sistema político actual, a partir de dirigentes políticos como Jacqueline Van Rysselberghe de la UDI o de José Antonio Kast, abogan por estos criminales de lesa humanidad, por su libertad, desatendiendo que se trata de una categoría totalmente diferente de criminales, ¿no? Bueno, y el mismo gobierno, este gobierno ha sido un gobierno muy proclive también a beneficiar a estos criminales de lesa humanidad. Recordemos que el año pasado el presidente Piñera otorgó por primera vez desde el retorno a la democracia un indulto a un preso de Punta Peuco. Recordemos también las libertades condicionales de la Corte Suprema, respaldadas por el propio Ejecutivo, y recordemos otra de las historias que aparece en este texto, de una mujer que menciona cómo le afecta a ella, pensionada, con pensión miserable, después de haber trabajado como profesora más de 40 años, el hecho de que como presa política no haya recibido la compensación de 3 millones que iba a entregar un proyecto de ley que presentó el gobierno anterior para los presos políticos. Una de las primeras medidas que tomó el presidente Piñera al llegar al poder fue retirar el proyecto de ley que contemplaba entregar 3 millones de pesos de compensación a los presos políticos. Me decía esta señora jubilada, ex profesora, que muchos de esos presos políticos son gente pobre, jubilada, y que estaba esperando, tal como ella, esos 3 millones no para irse de vacaciones al Caribe, sino que para hacerse una operación, para ponerse un diente, para pagar a los hijos las deudas que han ido acumulando, porque muchos jubilados se sienten culpables de estar siendo mantenidos por sus hijos, porque eso es lo que genera en la práctica el sistema chileno, que los abuelos tienen que ser subsidiados por sus hijos para vivir dignamente. Por lo tanto, ante tu pregunta, ha habido un avance que se debe fundamentalmente al trabajo de la sociedad civil organizada, pero hay una deuda gigantesca por parte del Estado chileno en cuanto al reconocimiento de los derechos humanos. Por un lado, la temática de derechos humanos más clásica, y por otro lado, la amplia gama de derechos humanos que tiene que ver con el medio ambiente. El gobierno chileno no suscribió el acuerdo de Escazú, que fija parámetros respecto al tema medioambiental. El gobierno chileno no suscribió el Pacto de ONU por Migraciones, que también fija parámetros de respeto a los derechos humanos. Este mismo gobierno dice que inmigrar no es un derecho humano, algo que es contradictorio con lo que dice las propias Naciones Unidas. Entonces hay una deuda gigantesca, pero aquí hay un paraguas mayor, que es la Constitución de la República de Chile, que es una constitución diseñada para no hacer valer derechos humanos en temas como salud, educación, medio ambiente. ¿Por qué? Porque todos nuestros derechos finalmente terminan siendo supeditados al poder del dinero. Bueno, ya hemos hablado poco más de una hora, nos quedó mucho libro afuera, y que tenemos obviamente la oportunidad de poder conversarlo en otro momento. Y antes de finalizar, Richard, darte unos presentes por la amabilidad de haber querido venir a conversar, a compartir con todos nosotros. De Enrique Lin, álbum de toda especie de poesías, editado por Lumen. Qué bonito, muchas gracias. Y es un regalo ya clásico de este espacio, que es una taza con nuestro logo brandeado. Buenísimo. En caso, no sé, gusta de agüita, tacito, un café loco, trancar la puerta, de frío. Trancar la puerta, atacar gente también, puede servir. Y ahora sí finalizar, salirnos un poco del libro y hablar de ti. ¿Qué hay en el futuro de Richard Sandoval? Tengo ganas de seguir escribiendo, tengo varios proyectos. ¿Siempre ligado a la crónica? Ligado a la crónica,
pero a diversas formas de la crónica. Me gustaría seguir desarrollando esta crónica más larga, quizás fijarme en solo un personaje para desarrollar un libro. Ese es uno de los horizontes que tengo también, pero también tengo muchos otros textos más pequeñitos, más quizás del espíritu que mucha gente recuerda de Nonnara Feria, pero también de una forma descriptiva de crónica más avanzada, que tienen que ver con lo cotidiano, con describir la cultura chilena en elementos cotidianos, en cosas tan básicas como por ejemplo una oda a los protos verdes, una oda al merquén, que la escribí y que la estoy reuniendo también para un compilado de textos, o escribir la tradición de barrer la plaza con un pancito, con la palta, cuando ya queda poquita palta, y comértela y dejar el plato vacío. Ese tipo de prácticas culturales chilenas también me gustaría mostrarlas y no abandonar ese lado más cultural, bonito si se quiere también, sencillo de nuestra realidad. Excelente. Bueno, no me queda más que recomendarles al presente y a quienes nos están viendo a través de YouTube y a través de nuestro streaming, Tiempos Peores, Crónicas de un Chile que viola los derechos humanos, de Richard Sandoval, editado por Planeta, que lo pueden encontrar, este es el sponsor, el que nos presta el lugar, que lo pueden encontrar en espacioforestal.cl o en Merced 76, Comuna de Santiago, la casa de que le ofrezcan. Richard Sandoval, gracias. Muchas gracias a ti. A los presentes, gracias, y nos vemos en otra próxima sesión en vivo.